Todos. Voy a hacer este video porque alguien me pidió que lo hiciera. Ya había hecho uno, pero la verdad lo borré. Pues voy a contarles mi historia, una parte de mi historia. Últimamente hay mucho video se habla de que son los últimos tiempos, de que se están cumpliendo las profecías, se habla del apocalipsis. Voy a contarles mi experiencia, mi opinión al respecto. Al parecer, si estamos en los últimos tiempos, en el comienzo de dolores que habla nuestro Señor en Mateo 24. Pues la verdad nunca hemos estado como tan cerca. O sea, sí hay acontecimientos que nos hacen pensar de esta manera. Quiero que el video sea muy corto. Les voy a dar partes, les voy a subir partecitas por partes, porque no quiero que se me cansen. En Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo le preguntan que cuando Él les estaba hablando como en los últimos tiempos de lo que iba a pasar cuando se acercara su venida. Y pues le preguntan sus apóstoles. Y en Mateo 24 dice así: bueno, antes de Mateo 24, en el verso 39 del capítulo 23, dice así: porque os digo, el Señor Jesús decía esto, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Él se estaba despidiendo, ¿cierto? Porque ya iba a ser crucificado. Y pues ahí le dice a sus apóstoles. Entonces se está despidiendo ellos, que ya no le van a ver más, hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, cuando lo veamos ya venir, que es la segunda venida para nosotros los cristianos, pues para los judíos lo están esperando. Y esa es otra información que les tengo, bien delicada. Ahora sí vamos a leer el capítulo 24, verso 1. Su título dice: Jesús predice la destrucción del templo. Esa fue la destrucción del templo que hoy vemos allá en Israel, en Jerusalén. Están las ruinas. Y Jesús acá habla de esa destrucción. Pero, perdón, lo que vamos a leer es Mateo 24. Mateo 24, que es lo que vamos a hablar. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis. Bueno, eso está sucediendo. Hoy la humanidad está siendo engañada por muchos que vienen en nombre de Jesús, que predican, pero hay muchos que no son sinceros de corazón, solo vienen en busca de explotar a la gente, de quitarle sus pertenencias. Eso lo ve uno en muchos lugares. Corazones sinceros son muy pocos los que hay. Dice así. Entonces dice, cuando en capítulo 1, cuando Jesús salió del templo
y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les voy a contar un poquito de qué está pasando en Israel. Como les digo, allá están esperando a Jesús aún porque no creyeron en Jesucristo. Para ellos es un profeta más, no le dan la importancia que él tiene. Ellos lo están esperando y sé, porque sigo mucho a unos personajes que viajan mucho a Israel, hacen tours para Israel, y nos decía alguien que había un israelita en el muro de los lamentos llorando y que le dijo a él que ya estaban tan cansados de esperar a Jesús, al Mesías, porque para ellos es el Mesías, que estaban tan cansados de esperarlo, que si se les presentara el mismo Lucifer y les dijera que él era el Mesías, ellos le iban a creer. Entonces, hasta dónde hemos llegado y hasta dónde ha llegado la incoherencia del mundo, la sed, aunque ellos creen en Dios, el Eterno, le dicen ellos, pero no creyeron en Jesucristo y tienen esa sed. Y ya sabemos todos que el que va a llegar no va a ser el Señor Jesús. El que viene a engañar, que solo habla el Apocalipsis, es el anticristo, que va a ser un personaje como un gobernante que va a envolver a todo mundo. Y hay muchas predicciones, hay muchas revelaciones de personas, pues yo no doy por hecho que sea así, pero pues hay que poner atención en todo lo que escuché, pues no en todo, pero sí en ciertas cosas. Cuando el río suena, piedra llega. Hay muchos comentarios de que el anticristo ya está, que es ser un personaje entre unos 28, 35 años más o menos. En Israel hay un personaje muy polémico que dicen que ya está haciendo milagros y que los rabinos ya casi dan por hecho que él es su Mesías. Ya están preparando todo para el sacrificio. Ya tienen todo lo único que les hacía falta era la vaca roja. Como sabemos, en la antigüedad se celebraban los sacrificios, la purificación. Necesitaban una vaca roja. Las vacas rojas eran muy difíciles de conseguir porque no puede tener un pelo negro, no lo puede tener. Y máximo puede tener, creo que es 1 o 2 pelos blancos, no es más. Y resulta que ellos no tenían la vaca roja. Y para resumirles lo que sé, es que debido a la pandemia, creo que es un judío que está en Texas, en Estados Unidos. Él tiene granjas de ganado y imagínense que aprovecharon la pandemia para llevar 5, creo que fue 5 o más de 5 vacas rojas que inseminaron y llevaron 5 terneritas para Israel. Aprovecharon que en la pandemia no les pidieron registros, porque igual sé que piden muchos registros para sacar estos animalitos, para haberlos llevado a Israel. Antes no los habían podido llevar porque exigían mucho documento y aprovecharon la oportunidad de la pandemia, pues no les solicitaron esos documentos y llevaron aquellas vaquitas, aquellas terneras. Y de esas que llevaron, si no estoy mal, son 5, de esas 5, más 2 que tenían allá, eran como 7 que tenían, tienen 2 o 3 ya que están sin defecto alguno para el sacrificio. Y supe que aquellos rabinos se están armando para subir, bueno, como todos sabemos, hay conflicto en la frontera donde está el templo. Y eso ha sido un conflicto histórico.
y escasamente ellos los dejan ir a orar ahora ya. Eso tuvo que haber una guerra para poder hacer eso. Pero bueno, ya están yendo y están dispuestos a dar su vida. Armaron un templo, como por decir acá en Colombia llamamos, es una casa prefabricada. Entonces ellos tienen como un templo prefabricado para montarlo allá y subir a hacer el sacrificio de la vaca roja. Según las escrituras dice que la vaca no puede tener más de 5 años y yo creo que este año ya cumple los 5 años, si no estoy mal. Entonces vienen como cosas duras. Porque digo esto? Porque están pasando cosas que nunca habían pasado. Por decir acá lo que les iba a leer, en Mateo 24 el Señor Jesús dice, las señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá en tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso está pasando. Y oiréis de guerras. Escuchen, oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso está pasando. Mire la guerra que hay ahorita ya de Israel con Gaza, con todos los que los rodean a Israel. Se ha armado una guerra, la guerra de Rusia y Ucrania. Sabemos que se están alistando muchos en China, Corea. Entonces hay muchos rumores de guerras. En realidad ya está pasando. Pero bueno, acá dice el Señor. Dice así, mirad que nadie os engañe. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero esto sí tiene que acontecer. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y eso está pasando. Terremotos, huracanes. Lo de las pestes les voy a contar. Antes de la pandemia, que es una pandemia que a todos nos dio muy duro, que pasaron cosas que jamás habían pasado, nos encerraron no por meses, sino ustedes saben que fue casi 2 años. La verdad fue algo muy traumático para muchos. Y les cuento que el Señor me habló de eso. Que cómo me habló, yo pertenezco a una iglesia donde Dios habla. Es la Iglesia Ministerio de Jesucristo Internacional. Muy, muy elogiada por unos, muy criticada por otros, sobre todo por los de otras religiones cristianas, que la verdad yo no sé por qué la critican, si en la misma Biblia habla ese don de la profecía. Y inclusive en 1 Corintios 14 dice que es el mejor don al que todos debemos aspirar. Y si es así, porque imagínate que Dios te hable, que Dios te guíe, que Dios te cuente las cosas que están por pasar. Y eso me sucedió a mí. No me considero fanática. Inclusive yo llegué a esta iglesia muy escéptica, muy incrédula, ignorante, porque también repetía como el oro lo que hablaban las otras iglesias, de que eran espíritus de adivinación, y no es así. Una cosa es la adivinación y otra cosa es la profecía. Y les cuento que, para resumirles, el Señor me hablaba en profecía y me decía que por un tiempo que no me iba a hablar más, y yo no entendía por qué Él me decía eso. Me lo dijo como en 3 profecías.
me hacía promesas hermosas, que no me preocupara, que porque nada me iba a pasar ni a mí ni a los míos, que nada nos iba a hacer falta, y la verdad yo no entendía de qué me hablaba él. Que me iba a estar revelando en sueños, me iba a estar mostrando en sueños acontecimientos. Pero mucho antes de esta pandemia y de él hablarme estas cosas, 5 años atrás, antes de la pandemia, 5 años atrás, o sea, como en el 2015, me dijo un día: y ora por el mundo porque mi copa se ha rebosado. Y vienen momentos difíciles para la humanidad. Así fue que yo oraba, no constantemente, ¿para qué les voy a mentir? Si él sabe todo. Cuando me acordaba, oraba por el mundo, pedía perdón por el mundo, por los pecados, porque para nadie es un secreto que están pasando cosas muy terribles en el mundo, en la humanidad. La gente se ha pervertido, ya no hay valores, ya no hay respeto, todo va de mal en peor, se ha perdido la moral. Entonces, luego el Señor, acercándose a la pandemia, unos meses atrás, empezó a decirme eso, que me iba a estar mostrando en sueños. Y así fue como, ay, Dios mío, creo que fue 10 días antes de que saliera la primera noticia sobre el COVID en China. Yo soñé que iba por una calle llena de mucha gente, como esas películas de Hollywood, de Estados Unidos, que muestran las calles llenas, repletas de gente, como hormigas. Yo iba por la mitad de tanta gente y yo veía caer la gente, unos, no todos, unos caían y se revolcaban en el piso, se estaban muriendo. Y yo seguía caminando y yo decía: Dios mío, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué pasa? Yo le preguntaba a Dios qué pasaba. Desperté. Y sí fue como a los 8 días, a la semana siguiente, cuando salió la primera noticia y vimos esas imágenes donde la gente se caía al piso, igual que mi sueño. Todo se cumplió, la promesa de él se cumplió, nada nos hizo falta, todos los míos trabajaron, tenían que ir a las empresas, mi esposo estaba manejando ambulancia, les cuento, nunca le pasó nada, nos dio COVID, pero no fue nada grave. El Señor todo lo dispuso, lo preparó. Fue tanto que hizo el Señor con nosotros, que un día, buscando un video en mi iglesia, no sé qué pasó, me resultó un video, una familia de Puerto Rico, hablando sobre un remedio que era tan fácil, que era hervir un pocillo de agua, echarle un limón con cáscara y todo partido, con 3 aspirinas, pastillas normales, que según ellos la mamá tenía COVID y con eso se había curado. Todos se curaron con eso porque a todos les dio COVID. Como en esos días se demoraba 15 días la prueba. Entonces, la mamá fue la última que se tomó el remedio y no se lo quería tomar y ya estaba grave. Hicieron el examen y salió positivo y ya con ese remedio se curó mucho antes, ¿no? Antes de que le llegara el resultado. Ya estaba bien. Y todos se dieron cuenta que habían tenido COVID. Cuando nos dio, eso fue lo que hicimos. Ese fue uno de los remedios que hicimos. Se lo tomó mi hija, me lo tomé yo y ya pasó. Empezamos con los síntomas y ya pasó. Mi hija sí perdió el olfato, el gusto, y yo no alcancé. Yo apenas empecé a sentirme enferma, me lo tomé y ya. Nada nos hizo falta. Gloria a Dios. Fue tal cual me lo dijo en profecía. Nada nos iba a pasar y nada nos iba a faltar. Tanto así que para la gloria de Dios pudimos hasta ayudar a personitas. Entonces, les cuento, después de eso, de que abrieron la iglesia, porque nuestra iglesia se cerró por protocolos, por el gobierno, que por no tener problemas, ellos sí cerraron la iglesia. Cuando se volvió a abrir la iglesia, casi a los 2 años, volví y el Señor volvió y me habló. Y me dijo que aún venían momentos más difíciles para la humanidad. Y volvió y me habló y me dijo que no me preocupara porque nada me iba a hacer falta, que yo le iba a estar llenando mi alacena y que iba a estar guardando a los míos. Así que sí vienen momentos, y creo que sí estamos en este tiempo en el que habló el Señor, que no es el fin, pero es el comienzo de dolores, como hablan muchos.
es el comienzo. Y si no nos arrepentimos, y si no cambiamos, y si no le clamamos a Dios porque Dios ha sido paciente, no es porque no se vaya a cumplir, como muchos ateos y muchas personas dicen, que el mundo se acaba es para quien se muere, y que de cuántos siglos llevamos que nada que se acaba, que no se va a acabar, sí se va a acabar. Lo que pasa es que Dios es un Dios de misericordia y la oración tiene poder. Por eso Él me mandó orar por el mundo, porque Él nos escucha. Así como pasó en Nínive, cuando mandó al profeta, a ver, acuérdate, no, al que se lo comió la ballena, Jonás. Él sabía que si él iba y les daba el mensaje de Dios, él ya sabía que se iban a arrepentir y que le iban a clamar a Dios y le iban a pedir perdón. Y Dios no los iba a destruir, porque Dios iba a destruir a Nínive por el pecado. Y eso pasó, no los destruyó porque todos, si leen la Biblia, esa fue la historia, todos le clamaron a Dios, le pidieron perdón, cambiaron y Dios los perdonó. Entonces, Dios no tarda. Y la misma palabra dice que Dios va a cortar los tiempos, porque si no fuera así, nadie se salvaría, ni los suyos se salvarían. Porque sí, lo que les digo, como ven que no pasan las cosas, la gente está confiada, pero sí están pasando ya. Y eso quería de contarles por ahora, por ahora. El Señor en sueño me ha mostrado cosas tremendas. Y después en otro video les seguiré contando cosas que pasan. Cuando el último tsunami de Japón, tuve ese sueño y pasó los volcanes que se han activado. Yo me he soñado con volcanes corriendo, escondiéndome, y así ha pasado. El Señor sí me ha estado mostrando muchas cosas. Hambre dicen que viene, y al parecer sí, viene hambre. Así que ahí les dejo, chicos, mi historia corta para no alargarla. Y ahí les dejo mi experiencia, una de mis pocas experiencias cortica, para que meditemos y lo pensemos. Para aquellos que pronto no creen la profecía y que van a criticar ahorita, es mejor que no hablen de lo que no saben. Y más adelante les voy a mostrar en las citas bíblicas sobre este tema, el don divino de la profecía, para que crean que es verdad. Como les dije en 1 Corintios 14, la primera vez que leí la Biblia lo hice buscando, también investigando sobre este tema, porque tampoco no creía, y me dejé llevar de lo que dicen las demás iglesias, lo que hablan, y tenía miedo de desagradar a Dios, porque siempre he sido como temerosa de lo del Señor. En 1 Corintios 14 dice así: seguir el amor y procurar los dones espirituales. Procurad, que es procurar, anhelarlos. Ustedes saben que la Biblia ha sido muy traducida y le cambian el significado a las palabras, pero es muy obvio. Acá dice procurad, o sea, pedirlos, porque mire lo que sigue. Pero sobre todo que profeticéis. Lo dice muy claro el 1 Corintios 14, verso 1. Lo dice muy claro. Dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué Dios nos mandaría a que anhelemos los dones, pero sobre todo que profeticemos? Es algo hermoso, ¿no les parece? Que Dios te guíe, que Dios guíe tu vida, que Dios, como lo hace conmigo, me cuide y me diga, no hagas esto sí, esto no te conviene. Que me diga mis fallas también, porque no, si las tenemos y no nos damos cuenta. Que Dios nos perfeccione. Y acá dice, porque el que profetiza habla a los hombres en el verso 3, para edificación, exhortación y consolación. Ahí lo habla claro.
porque el que profetiza nos habla a nosotros. Ese es el don más hermoso. No, todos son hermosos, pero este es un don maravilloso. De verdad que no hablemos de lo que no sabemos y después les hablaré sobre este hermoso don. Dios los bendiga. Hasta pronto.